Bien, pues ahora voy a dar paso al siguiente ponente, Carles Sierra, que va a estar con nosotros hasta las 11:15 aproximadamente, incluidas preguntas. Su exposición versa sobre qué puede hacer la inteligencia artificial por la educación. Carles, buenos días. Hola, ¿Estás ¿qué por tal? Buenos aquí? días. Hola. Eh, ¿Me oyes? sí, perfectamente. De acuerdo. Te comento igual que a Pablo, pues bueno, nos hemos pasado un poquito de hora, pero aproximadamente hasta las 11 te avisaré, bueno, 11:05, te avisaré cuando queden 5 minutitos para que puedas ir cerrando y luego pasamos a la ronda de preguntas que bueno, pues parece ser que tenemos un público muy activo, así es que fenomenal y estamos muy contentos por Perfecto. ellos. Os seguimos animando. Pues nada, adelante, Carles, cuando Muy quieras. bien, pues vamos a ver si funciona la compartición de pantalla. ¿Ves la pantalla? Sí. Vale, perfecto. ¡Qué maravilla! Es que tengo dos monitores y, hostia, esto es fantástico. Bueno, buenos días. Soy Carles Sierra, soy el director del Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial. Es un centro propio del CSIC que está ubicado en el campus de la Universidad Autónoma de Barcelona, en Bellaterra. Es un instituto que ahora, bueno, acabamos de cumplir 25 años como centro de investigación en inteligencia artificial y de hecho surge ya en un grupo de investigación en un instituto que hay en Blanes, en la Costa Brava, que surgió en el año 1985. Por lo tanto, llevamos ya muchos años y muchas batallas en el tema de inteligencia artificial y hemos estado en algún invierno de estos que se han mencionado anteriormente, ¿no? Bueno, antes de empezar, yo quería hacer esto un poco activo, pero va a ser un lío con las pantallas tremendo. Quería que entrarais todos aquí en el menti.com y que escribierais el código que veis en la pantalla. Y entonces, lo que no sé yo es esto cómo va a funcionar. Sí. Mira, ya hay gente que ha entrado, qué maravilla. Si entráis ahí, vais a ver que tengo 3 preguntas para ver cuál es el, digamos, el entendimiento que vosotros tenéis de qué es lo que la inteligencia artificial es capaz de hacer hoy en día. Ana Alegría, tú puedes entrar, está la gente, puedes entrar y... Veo que hay gente dentro, veo que hay gente, ya hay 6 que han votado, ¡qué maravilla! Es la primera vez que lo pruebo así en una cosa online y veo que está funcionando. Os doy unos... En el, digamos, en el menti.com, la primera pregunta tenéis tres, digamos, usos de la tecnología de inteligencia artificial. Y es un poco ver qué es lo que entendéis vosotros que es factible hacer ahora mismo en inteligencia artificial. A veces hay unas concepciones un poco erróneas de la capacidad que tiene la inteligencia artificial. Tenemos ya 43 votos, la cosa empieza a ser significativa. Y yo igual os puedo poner, si os pongo la pantalla aquí, ¿la veis ahora vosotros? Ana Alegría, ¿ves el resultado de los votos o no? Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, como estáis viendo, la mayoría estáis pensando en la opción 1 y 2. Lo que yo os diré es que la opción 2 es una realidad hoy en día. La opción, tener robots asistentes, por ejemplo, que den de comer, es una cosa que hace ya más de una década que hay prototipos y que funcionan. Brazos suaves que permiten ayudar a los enfermos. El tema de las armas inteligentes es un tema de mucho debate hoy en día. Obviamente se está investigando, aunque hay una propuesta para prohibir las armas letales autónomas. Hay países que investigan en ellas, como Estados Unidos, China, Israel, que bueno, se han negado, digamos, a este veto de momento. Entonces hay que seguir haciendo presión en las Naciones Unidas para el tema. Veo que estáis correctamente. La idea de tener un tutor, realmente un robot tutor en un aula, es un tema que está mucho más lejos de la realidad hoy en día de lo que algunos pensarían, aunque algunos de vosotros creéis que puede ser así. Dejadme pasar a la siguiente. A ver, esto es la prueba del 9. Vale. Ahora tenéis habilitada otra pregunta. La pregunta es, ¿qué crees que puede hacer la inteligencia artificial por la educación? Aquí podéis escribir texto libre. Y esta os la voy a poner aquí para que vayáis viendo a medida que vayan apareciendo respuestas. Democratizarla, que es un tema interesante que ha aparecido ya anteriormente.
asistir a los docentes, la evaluación, individualizar, mejorar, facilitar procesos, minimizar fracaso escolar, interesante esta, educar a los docentes, muy buena, saldrá algo de esto, analizar el progreso del alumno, prever, mejorarla, facilitar el aprendizaje adaptativo, corrección de trabajo del profesor. Muchísimas opiniones aquí. Veis que soy súper optimista sobre lo que la inteligencia artificial puede aportar al mundo de la educación. Aquí vais viendo lo que vuestros compañeros van pensando. Muy bien. Democratización vuelve a salir aquí. Bueno, hay 76 respuestas, muchísimas respuestas. La adaptación, personalización. Bien. Hay una serie de temas que van a salir en la charla y ahora os paso ya a la última pregunta. Bueno, slide is not active. Bueno, la última pregunta, no sé qué le ha pasado. Bueno, es igual. La última no era tan relevante como estas dos primeras. Vamos a empezar a ver si funciona el pasar. Bien, aquí tenéis un par de definiciones ya. Supongo que estáis aburridos de definiciones, pero básicamente la inteligencia artificial no es otra cosa que crear máquinas que realicen funciones para las que normalmente pensamos que requieren inteligencia humana. Y esta es la definición más general, más extendida y más aceptada por todo el mundo. La gente habla del año 50, habéis oído del año 56, aparecen luego en un par de transparencias, pero a mí me gusta empezar quitando la barra esta de aquí, que no sé cómo puedo quitarla. Vale. Vale, perfecto, aquí arriba. Muy bien. Perdonad porque me estoy adaptando los dos monitores. Yo me gusta empezar siempre la historia de la inteligencia artificial con alguien muy antiguo, como Ramon Llull. Ramon Llull fue un filósofo medieval que muchos de vosotros pues conoceréis, que nació en Mallorca en el año 1232 y que inventó un sistema, el Ars Magna, que él llamaba, que se basaba en básicamente un sistema de razonamiento. La idea consistía en convencer a los infieles de que estaban equivocados y para ello diseñó toda una ontología, todo un sistema súper complejo en el cual incluía en sus libros máquinas. Si os fijáis abajo a la derecha, a la izquierda, veréis unas ruedecitas. Eran unos papeles cortados con un cordel que los ataba en medio que permitían que giraran y con eso y utilizando unas tablas que había muchísimas tablas tenía en sus libros, le permitía construir expresiones, construir reglas, tipo como un programa de Prolog, como si fueran programas de ordenador, para poder refutar o apoyar ciertos argumentos, ¿no? Me gusta porque de alguna manera él intentó mecanizar el razonamiento y es seguramente el primer intento de mecanización de una capacidad cognitiva humana que podemos encontrar en la historia. Esto tuvo mucha importancia. Leibniz, que el padre de la ciencia moderna, podríamos decir, se inspiró enormemente en Ramon Llull. Él, de alguna manera, dio un paso más adelante y en lugar de hablar de símbolos, como hablaba Ramon Llull, él hablaba de números y él soñaba con que los procesos de razonamiento fueran un proceso de cálculo numérico. Decía, las disputas humanas deberían acabar, deberíamos sentarnos, poner a hacer números, calcular y con eso llegar a la solución. Además, Ramon Llull tuvo influencia en otras áreas de la inteligencia artificial, aparte del razonamiento, como son el social choice, la elección social, cómo tomar decisiones de forma agregada, que hoy en día es muy importante cuando tenemos diferentes sistemas inteligentes que tienen que coordinarse. Un ejemplo que os podéis imaginar todos es el tema de la conducción automática. Hacer que los coches se coordinen requiere que estos expresen sus deseos y que de alguna manera se decida quién tiene preferencia sobre quién realiza qué acción y quién no. Por lo tanto, un precursor también de lo que serían los sistemas de votación. Precursor a través de Leibniz de George Boole. George Boole sí que realizó el paso final de convertir el razonamiento en un proceso de cálculo. De alguna manera, la computación moderna se basa fundamentalmente en las leyes que George Boole estableció en el siglo XIX y influencias más a posteriori, a mitad del siglo XX, Everett Byrd, que definió los tableaux analíticos, que son los sistemas de razonamiento automático, en los cuales muchísimos sistemas de inteligencia artificial se basan. Si uno mira lo que hacía Ramon Llull en el siglo XIII y lo que hacen los tableaux analíticos hoy en día, hay unas
unos paralelismos enormes. Es una figura, Ramon Llull, que yo reivindico y que os invito a que la sigáis porque tiene, bueno, yo pienso, ramificaciones enormes en lo que ha sido la inteligencia artificial hoy en día. Bien, Turing, ya lo habéis comentado anteriormente, seguramente con su artículo en el año 50, Can Machines Think, pues establece la primera reflexión un poco seria y matemática sobre qué es el hacer que una máquina piense. Él responde de forma afirmativa, él cree que sí, que las máquinas van a pensar, pero él está pensando en un mecanismo muy simplista, como es el test de Turing, que ya se ha comentado por otros. Dartmouth, aquí tenéis algunos de los participantes en la reunión de Dartmouth, un poco más viejecitos ya, de los que quedan, digamos, de la reunión de Dartmouth, es cuando se acuña el término inteligencia artificial. Hay gente que no le ha gustado, de hecho creó mucha división el nombre inteligencia artificial. Había mucha gente que prefería machine intelligence más que artificial intelligence, pero bueno, ganó este término, es el que tenemos y el que hoy en día tiene la fama que tiene. ¿Qué ha ocurrido? También se ha comentado y paso muy rápido por encima. Diferentes técnicas de inteligencia artificial han producido saltos mediáticos importantes, ¿no? Aparte de que han sido saltos tecnológicos también. Empezó, digamos, esta carrera a lo mejor en el 97 con la victoria de Deep Blue sobre Kasparov, utilizando una técnica que se llama búsqueda heurística. Es buscar, explorar espacios, árboles muy grandes de combinaciones de piezas para decidir cuál es la acción a tomar a continuación. En el 2010, un gran éxito para el procesamiento del lenguaje natural, es decir, que las máquinas sean capaces de entender hasta cierto punto lo que se dice en un párrafo, lo que se dice en una pregunta. Y aquí Watson, utilizando muchísimas bases de datos, todo Wikipedia, fue capaz de vencer en un concurso en Estados Unidos, el Jeopardy, a los dos contendientes humanos de mayor prestigio, digamos, ¿no? Fue un gran éxito. De hecho, el lenguaje natural cambió a modelos estadísticos durante la primera década de este siglo y ahora está cambiando a modelos de aprendizaje profundo en los últimos 5 años. Pero, digamos, fue una victoria que salió en todos los medios, ¿no? También se ha comentado, no voy a insistir más, en Lee Sedol, que se ha retirado, de hecho, del Go, deprimido, después del 4-1 con el que perdió con AlphaGo. Y lo más curioso es que los mismos diseñadores de AlphaGo, a continuación, utilizaron AlphaGo jugando contra sí mismo, desarrollaron AlphaZero, y AlphaZero ganó 100-0 a AlphaGo, cuando AlphaGo fue el que venció a Lee Sedol. Por lo tanto, la última frontera de los juegos de sobremesa, que era el Go, pues en el año 2016 cayó. Ha habido otros avances. El 2017, aquí tenéis a Thomas Sandholm, utilizando técnicas de aprendizaje automático, construyó el sistema Libratus, que fue capaz de ganar a jugadores profesionales de póker. El juego de póker, a diferencia del Go o del ajedrez, es un juego que se basa mucho en engañar, en hacer amagos. Es mucho más difícil de interpretar cuáles son las acciones y los movimientos de los oponentes. Bien, durante 20 días pusieron a jugadores a competir con el sistema de Thomas Sandholm, Libratus, y venció a los jugadores ganando 1,7 millones de dólares durante ese periodo. Bien, todo esto, como docentes diréis, bueno, ¿y a mí todo esto de qué me va? Yo pienso que, a ver, los estudiantes, y esta es la obligación de los docentes de alguna manera, tienen que estar informados. Tienen que estar informados porque necesitan saber qué es lo que ocurre en el mundo que les rodea, tan simple como eso. Tienen que saber que son capaces de competir con los humanos jugando al póker. Tienen que saber que el cáncer, por ejemplo, hay sistemas que son capaces de diagnosticar, esto fue un resultado de un grupo australiano, el cáncer de manera tan fiable como los humanos. Pero no solo eso, sino que si utilizamos el sistema que diagnostica cáncer y la experiencia de un humano y los ponemos a colaborar juntos, el nivel de precisión diagnóstica llega hasta el 97-98%. Por lo tanto, la inteligencia artificial es un asistente fundamental en la medicina y va a seguir siéndolo a mayores, digamos, en el futuro. Por ejemplo, los sistemas de traducción automática, yo no sé si los habéis probado últimamente, pero van mejorando cada vez más. Es la introducción primero de métodos probabilistas y después de métodos
profundos está haciendo que los sistemas mejoren enormemente. En las competiciones internacionales con traductores humanos están ya al mismo nivel que ellos. Hay temas difíciles que todavía, bueno, que hay que trabajar a nivel específico. Las frases hechas, que son complicadas de traducir, pero en general para textos, podríamos decir, sencillos, la traducción automática funciona súper bien. Los estudiantes tienen que estar además concienciados de qué es lo que está ocurriendo en el mundo. Claro, Macron y Alemania han dicho tenemos que ponernos las pilas con el tema y pactaron Macron y Merkel el poner 1.000 millones de euros cada país. Se está hablando de cifras muy grandes a nivel europeo, de 20.000 millones al año se ha hablado. No va a ser así, pero cantidades muy grandes. Putin diciendo que el que domine la inteligencia artificial dominará el mundo. China quiere en el año 2030 ser el líder mundial en inteligencia artificial con 150.000 millones de dólares invertidos. Por tanto, el MIT y muchísimas universidades americanas con inversiones enormes, ¿no? Los estudiantes tienen que saber lo que se está jugando en el mundo a nivel tecnológico, que esto puede abrir brechas digitales muy grandes entre países ricos y países pobres y que tienen que de alguna manera posicionarse en qué es lo que va a ocurrir. Y además tienen que entender, es decir, los estudiantes tienen que entender qué es lo que hay detrás de la inteligencia artificial. Tienen que ver cuáles son las aplicaciones que se están haciendo y cómo eso va a afectar a sus vidas. La inteligencia artificial va a decidir cosas y eso de alguna manera les va a afectar. Uno va a ir a pedir un crédito a un banco, se lo va a denegar una caja negra, como las que hablabais antes, y la persona dice, bueno, ¿y por qué me denegáis esta caja negra? La explicabilidad que se mencionaba. Es decir, los sistemas tienen que ser capaces de responder a la pregunta ¿por qué? Y saber cuáles son sus derechos. No solo tiene que haber derechos digitales, tiene que haber los derechos de los ciudadanos a recibir explicaciones de las decisiones que tomen entidades públicas y entidades privadas. Por lo tanto, tienen que entender, tienen que tener conocimientos de inteligencia artificial. Las aplicaciones, se han mencionado algunas, muchas las utilizáis constantemente. La búsqueda, ¿quién no ha utilizado Google para buscar cosas? Ahí detrás hay inteligencia artificial. La personalización, las recomendaciones de Amazon, Spotify. Los asistentes personales que entienden el lenguaje natural. La creatividad musical, no todos somos músicos, pero los que son músicos tienen unos asistentes fantásticos ahora que les ayudan en sus composiciones o incluso en instrumentos que les acompañan mientras están improvisando. Hay instrumentos que improvisan jazz, que funcionan muy bien. La ayuda a nuestra salud, a la mejoría de nuestra salud, la ayuda en el envejecimiento, la primera pregunta que veíamos antes, de un robot que nos ayuda pues, a comer, ¿no? Los coches autónomos, que en principio en el año 2040 vamos a tener por las calles de manera masiva, según nos anuncian. Y todo esto en la frontera ética que habría mucho que hablar sobre el tema de cuáles son los límites que queremos poner y que tenemos que poner a la tecnología de inteligencia artificial. Bien. La inteligencia artificial y la educación, que es de lo que se trata aquí hoy, ¿no? Bien, la inteligencia artificial y la educación van de la mano desde el inicio. En los años 60 ya se estaban estableciendo sistemas de tutoría inteligente, se hablaba en aquel momento. Se ha seguido trabajando en la aplicación de la inteligencia artificial a la educación durante todo el tiempo, que nos llega desde los años 60. Y aquí tenéis algunas aplicaciones que son útiles. Sistemas de tutoría inteligente que conversan en lenguaje natural con los estudiantes. Un sistema que se llama AutoTutor. IBM con la editorial Pearson han llegado a un acuerdo para hacer tutoría en lenguaje natural utilizando Watson. Watson es la computadora que ganó Jeopardy. Utilizarla para una cosa pues, más interesante, obviamente, que Jeopardy, como es responder preguntas de los alumnos. La conversión realista de texto a voz. Esto ha mejorado enormemente. Lo cual es utilísimo para la gente que tiene dificultades, pues, por ejemplo, de leer, ¿no? Para gente con handicaps. El subtitulado automático de vídeos, que unido con la traducción automática puede dar, en este proceso de democratización que algunos hablabais, acceso a los alumnos a una cantidad enorme de contenidos en idiomas que desconocen, de manera que se pueda subtitular en tu propio idioma haciendo este proceso de voz a texto, de texto a texto y superpuesto en el vídeo. Y el análisis predictivo del aprendizaje, que ya se ha hablado un poco antes y que vamos a comentar un poco también, que es con la cantidad de datos que se están recogiendo de cómo funcionan los alumnos, ser capaces de predecir qué es lo que va a ocurrir cuando
exponemos a un alumno determinado a un punto, a un proceso de aprendizaje. Por tanto, la inteligencia artificial y la educación van de la mano, han ido de la mano en los últimos 60 años y no solo eso, sino que ha motivado a los políticos a tomar posicionamiento al respecto. En mayo del año pasado, ahora parece una eternidad con la pandemia, pero no hace tanto de esto, hace un año y poco, 50 ministros, hay 100 estados, miembros de la UNESCO, académicos, la sociedad civil, se reunieron en Pekín. Y hicieron un compromiso, firmaron un manifiesto que yo os aconsejo, lo buscáis por internet, es muy interesante si estáis interesados en la educación, de qué es lo que deberíamos hacer respecto a la inteligencia artificial en el mundo educativo. Y esos estados, miembros de la UNESCO, alcanzaron un compromiso para integrar la inteligencia artificial en la educación. La inteligencia artificial no puede quedar al margen de la educación, hay que enseñar inteligencia artificial en los currículums educativos. Estas tecnologías, como algunos habéis apuntado, tienen que fortalecer los procesos educativos, el sistema educativo en general. La IA tiene el potencial para transformarla profundamente. La manera en que hemos venido enseñando durante décadas seguramente va a tener que cambiar de forma radical. Además, los estados se comprometieron a que el uso de la inteligencia artificial se hiciera respetando derechos humanos y valores sociales. Esto es un tema que está hoy en día en un debate muy activo dentro de la comunidad de investigación en inteligencia artificial, pero hay un compromiso de que la inteligencia artificial vaya de la mano de los valores que queremos para nuestra sociedad y que no sirvan para crear desigualdades, para crear injusticias, sino que sirvan para mejorar estos valores que compartimos, ¿no? Y esto se resumiría de alguna manera en decir que las inteligencias artificiales tienen que estar centradas en los humanos. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué recomienda la declaración de Pekín? Pues hay que planificar la inteligencia artificial en las políticas educativas, hay que introducirla. La IA es una oportunidad de empoderar a los educadores, no de sustituirlos, sino de que los educadores tengan herramientas para mejorar sus procesos educativos. La IA tiene que ser un apoyo a la educación y a la evaluación, el aprendizaje adaptativo que se ha mencionado y que comentaremos un poco ahora también. Desarrollar los valores y las competencias en la era de la inteligencia artificial, es decir, las competencias digitales en inteligencia artificial tienen que formar parte de los currículums educativos. También la inteligencia artificial puede ofrecer una oportunidad enorme a algo que se viene hablando desde hace tiempo, que es la educación a lo largo de la vida para todo el mundo. El hecho de que las tecnologías cambien tan rápidamente, y esto evidentemente con la inteligencia artificial se ve claro, hace que aquello para lo que estudiamos en el bachillerato, en la universidad, en formación profesional, seguramente no sea aquello con lo que nos jubilemos. Por lo tanto, la educación a lo largo de la vida va a ser un proceso cada vez más necesario. La inteligencia artificial puede permitir compaginar estos procesos de aprendizaje a lo largo de la vida con el mundo laboral, compaginarlo con el trabajo. Por lo tanto, hay unas oportunidades enormes aquí para esta educación a lo largo de la vida. Hay que potenciarlo. Promover el uso igualitario e inclusivo de la inteligencia artificial. Todo el mundo tiene que poder acceder a esta tecnología y garantizar el uso ético y transparente de los datos educativos. Esto es un tema muy importante que hacen muy bien de mencionar en las recomendaciones de la Declaración de Beijing. Como veis, a nivel de objetivos pedagógicos, los educadores tenéis que involucraros en la enseñanza de la inteligencia artificial y a nivel político los poderes públicos tienen que también poner los medios para que esto sea factible. ¿Qué voy a comentaros desde ahora hasta el final? Bueno, pues 3 ejemplos. El primer ejemplo es aprendizaje activo, adaptativo y activo. Voy a poneros un ejemplo de un sistema, comentarlo un poco. Y los otros 2 son 2 sistemas que hemos desarrollado en nuestro instituto, que es el aprendizaje colaborativo y la evaluación entre iguales, ¿vale? Por tanto, voy a dar estos 3 pinceladas que espero os interesen y que os den algún puntero para que podáis investigar más sobre cómo funcionan. Bien, el aprendizaje activo se basa en una teoría, se llama teoría de los espacios de conocimientos. Hay un artículo del año 99 y uno del 2001 que lo complementa, de Jean-Claude Falmagne y Jean-Paul Doignon. Básicamente lo que definen, lo veréis luego en unos dibujos, o lo que consideran es que los conocimientos son unas unidades que los estudiantes tienen que adquirir y estos conocimientos tienen una relación
de dependencia. Yo no puedo adquirir un determinado conocimiento sin haber adquirido previamente otros conocimientos que lo sustentan. Y lo que determinan es que el espacio de conocimiento son una especie de grafos de estos conocimientos unidos por líneas en los que se definen caminos de aprendizaje. Y estos caminos de aprendizaje, combinados con las evaluaciones, es lo que permiten diseñar sistemas automáticos. Esta es la teoría que inspira ALEX. ALEX es un sistema que ya lo han utilizado millones de estudiantes en Estados Unidos, un sistema que tiene más de una década. Y es un sistema orientado a muchas materias, pero en particular STEM, y a problemas con respuesta abierta. No son multiple choice. El multiple choice tiene poco interés, podríamos decir. Problemas con respuesta abierta quiere decir que, por ejemplo, si estamos hablando de ecuaciones, que los alumnos escriben el desarrollo de unas ecuaciones o incluso hacen unos gráficos en los que dan una respuesta geométrica a una pregunta. ¿Qué hace la inteligencia artificial aquí? Bien, utiliza aprendizaje automático sobre una base de datos inmensa de problemas y soluciones de alumnos y unos motores de evaluación. Y lo que hace de alguna manera es, cuando un alumno da una solución, es capaz de ver si la ha resuelto correctamente o no. Si no la ha resuelto correctamente, es capaz de identificar, no siempre, pero algunas veces, el motivo de por qué no ha funcionado, es decir, dónde está fallando. Y en función del fallo que ha detectado, con la base de datos enorme de alumnos y problemas resueltos de que dispone, proponer cuál es el siguiente problema a resolver por ese alumno. Por lo tanto, es adaptativo, es activo porque los alumnos aprenden a base de resolver problemas y es adaptativo porque la secuencia de problemas la determina el sistema. La clave es tener un modelo del estudiante que es básicamente el estado de sus conocimientos. ¿Cómo funciona? Aquí tenéis un ejemplo de espacio de conocimientos. Abajo, el nodo de abajo, el estudiante no tiene ninguno de los conocimientos A, C, I, G y H. Y si veis, las flechas son caminos de aprendizaje. Desde el de abajo hay 3 flechas. Uno, aprender el concepto G, otro el concepto I o el concepto C. Uno puede elegir uno de los caminos. Cuando se ha adquirido C, por ejemplo, se puede aprender G, después de G aprender I, después H y después A. Nos da diferentes caminos de aprendizaje para cada alumno. ¿Qué camino elegir? Preguntaréis. Bien, primero, el tema es el tamaño del espacio de conocimientos. Aquí tenéis este dibujito, que es enorme, es el espacio de conocimientos completos sobre 45 conceptos básicos de álgebra. Ya os podéis imaginar la infinitud de caminos que se pueden seguir para adquirir el conjunto completo de conocimientos. Álgebra 2, un nivel más avanzado, a nivel universitario con 384 conceptos, requiere 1 trillón de estados. Es simplemente inimaginable que un profesor, por ejemplo, pueda adaptar contenidos a estudiantes en una materia como esa. Por lo tanto, se requieren necesariamente sistemas automáticos. ¿Qué hacen los sistemas automáticos? Bien, como ALEX. Lo que tienen es un grafo de estados, como el que veis aquí, con unos colores. Yo soy, entre otras lindezas, yo soy daltónico, o sea que no hagáis mucho caso de lo que yo diga de colores. Pero los más amarillos, los que están más hacia arriba de la escala de colores, son los que tienen una probabilidad más alta de ser el estado correcto del alumno, que corresponda realmente al estado de conocimiento del alumno. Cada estado tiene una probabilidad, es el estado real, que determina, que os indica este color. ¿Qué hace el sistema? Las respuestas a las preguntas, cuando uno evalúa, lo que hace es variar estas probabilidades. Si la respuesta es correcta y para responderla correctamente se requiere tener unos conocimientos adquiridos, unos conocimientos asumidos, eso hace que los nodos que tengan esos conocimientos aumenten su intensidad hacia el amarillo. Y lo que hace la inteligencia artificial, dado un coloreado de grafo como el que veis aquí, es cuál es la mejor pregunta o el mejor problema a hacer a continuación, con el objetivo de ¿qué? De que al final el color amarillo esté en el nodo de más arriba, el que esté encima de todo. Aquí veis una evolución de ALEX en un ejemplo. El que tenéis a la izquierda es después de responder correctamente al estado A, tenéis ese estado. Cuando se ha cometido un error en el tema F, tenéis el que está en medio. Y al final, pues uno, asumiendo después de una serie de preguntas y evaluaciones, fijaros que el sistema es capaz de identificar mucho más claramente
porque solo tiene un par de estados ahí, cuál es el estado real de conocimiento del alumno. Saber eso es fundamental para poder determinar el camino de aprendizaje que el alumno tiene que hacer a continuación, que seguramente en este caso, dado el color amarillo que yo intuyo hasta dónde está, poner un problema en el que adquiera el conocimiento J sería lo más razonable hacer para ese alumno. Estos sistemas, Alex lo tiene, tienen unos monitores en los que uno puede observar cuáles son los conocimientos que supongo que veis mi flecha. Pero, por ejemplo, aquí, este es en las expresiones de variables y ecuaciones. Estos son la parte oscura, lo que el estudiante conoce de los conceptos relacionados con esta categoría, conoce pues 20 de 38. Y estos son los que todavía no ha adquirido. Y lo que hace el sistema es también sugerir cuáles son los conceptos que el estudiante está ya preparado para adquirir y, por lo tanto, uno puede decir, bueno, pues ahora resuelve un problema para poder aprender el concepto de las fracciones equivalentes. Esto es el que un alumno tiene a sí mismo y puede determinar él, en el caso de Alex, su camino de aprendizaje. O sea, el propio alumno dice, bueno, el sistema me dice que ya puedo aprender este tema, voy a ver si soy capaz de aprender este concepto y resolver problemas al respecto. Este es el funcionamiento que el alumno seguía una vez decide ir a un concepto, aprender un concepto. Si os fijáis en las flechas, empezando por la de en medio, se le plantea un problema. Si lo resuelve de forma correcta, va a un nodo más a la derecha, otra respuesta correcta y así hasta llegar a adquirir el concepto o el tema que quería aprender. Si la respuesta es incorrecta, lo que el sistema le da es una explicación de por qué se ha equivocado, vuelve al estado anterior y le plantea un nuevo problema diferente del anterior para ver si con la explicación es capaz de corregir lo que el estudiante está intentando aprender. Por lo tanto, es un proceso interactivo, es activo e interactivo, en el sistema le está dando explicaciones de por qué se equivoca y le está proponiendo nuevos problemas para adquirir con los conocimientos. Los resultados, bueno, la profesora obviamente puede monitorizar qué es lo que está ocurriendo con el alumno, pero las mejoras son notables. El Stanford 9 Test, que es el equivalente al PISA, que se hace aquí, lo que hicieron, la prueba que hicieron es 2 sesiones de 1 hora por semana durante 3 meses en el grupo de estudiantes. Y aquí tenéis, por ejemplo, los resultados abajo a la izquierda en cálculo de primero de universidad, cálculo 1. Antes de utilizar Alex, el nivel de DFW, el de abandonos y de suspensos era del orden del 50%, y después de utilizar Alex durante, lo que digo, 2 sesiones por semana durante 3 meses, la ratio descendió hasta el 30%. Voy fatal de tiempo, me estoy dando cuenta de que voy fatal. Esto es bueno, yo estoy en relaciones con una empresa en China que se llama Squirrel AI. Es una empresa relativamente joven que lo que hace es aprendizaje adaptativo a estudiantes. Ya sabéis que los estudiantes en China sufren una presión enorme para entrar en la universidad. Los padres pagan absolutas fortunas para que sus hijos mejoren su nivel de preparación y consigan pasar el examen de ingreso a la universidad. Es una empresa que actualmente tiene 3 millones de estudiantes en 20 ciudades de China. Está utilizando una versión moderna de Alex, podríamos decir. Tiene, no exagero, yo he visto las plantas en China, cientos de profesores creando contenidos para el sistema. Funciona como una franquicia, como McDonald's. Lo que hacen es colocar sus escuelas de refuerzo en los centros comerciales, muy flashy, muy moderno, donde los alumnos van a pasar pues 1 o 2 horas por las tardes para continuar su aprendizaje. Y si veis una columna que se ven numeritos aquí, 88 de 100, 75, 120, eso es el ranking de estudiantes de cuando entran y cuando llevan 3 meses en la escuela. Lo ponen como muy de propaganda, son muy competitivos en la China, de cómo los alumnos mejoran, en algunos casos de manera enorme, sus conocimientos en STEM, fundamentalmente. Bien. Como mínimo voy a dar un paso rápido por los otros 2 temas porque son los que hemos hecho nosotros y conozco un poco mejor, ¿no?
Pero bueno, para que veáis un poco las preguntas que salían, los sistemas de aprendizaje activo y adaptativo funcionan, se están utilizando, dan resultados muy buenos. Y si no los utilizamos más aquí es porque seguramente no hemos tenido las inversiones necesarias para desarrollar los sistemas. Pensad que esta empresa china está facturando del orden de 200 millones de dólares al año y los está reinvirtiendo en la creación de contenidos. Por lo tanto, eso requiere un esfuerzo que pocas empresas pues, pueden hacer, ¿no? Aprendizaje colaborativo. Imaginaos, esto, los que sois docentes os habéis encontrado muchas veces. Tenéis una clase, 30 estudiantes y queréis crear equipos. Tenéis 10 robots y queremos que estos robots bailen, ¿vale? Por tanto, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues hay que hacer equipos. ¿Con qué criterios creamos equipos? Nosotros hemos utilizado 3. Uno es la personalidad, otro las competencias y otro el género. El objetivo es tener diversidad de personalidades, las competencias necesarias y diversidad de género. ¿Qué ha de decidir el profesor? Simplemente cuántos estudiantes quiere por robot. En este caso, de manera obvia, 30 estudiantes, 10 robots, pues 3 estudiantes por robot. ¿Qué competencias son necesarias? Pues algo de mecánica para saber cómo funciona el cuerpo del robot, algo de programación y música, porque si hay que hacer que baile, pues alguien tendrá que tener algún conocimiento de música. ¿Qué hace la inteligencia artificial? Bien, crea equipos que trabajen bien juntos y para lo cual utiliza elementos psicológicos de los alumnos y asigna una responsabilidad a cada estudiante dentro del equipo. ¿De qué tipo de competencias se tiene que encargar cada uno de los estudiantes? El número de maneras de dividir 30 alumnos en grupos de 3, es decir, las particiones, matemáticamente hablando, de un grupo de 30 en 3, ese es el número que tenéis ahí, es una monstruosidad. Hay demasiadas particiones, por tanto, que el profesor sea capaz de encontrar la partición óptima, definiendo óptimo de una cierta manera, que ya veremos, pues es imposible. La inteligencia artificial, ¿qué hace? Nos ayuda a encontrar una solución satisfactoria. También es imposible para la inteligencia artificial encontrar el óptimo en ese espacio, pero sí que es capaz de utilizar soluciones suficientemente buenas. ¿Cómo lo hace? Bien, utilizamos la teoría de la personalidad post-junguiana. Básicamente divide los aspectos, las personalidades en estas dimensiones que tenéis aquí. Extrovertida, introvertida, juiciosa, intuitiva, analítica, emotiva, resolutiva, reflexiva. Son polos opuestos. Y lo que hace el sistema, lo que los psicólogos proponen, nosotros simplemente aquí copiamos lo que nos dicen los psicólogos, es con un test de 20 preguntas situar a los alumnos en estas dimensiones. Un número entre -1 y 1 en cada una de las 4 dimensiones. Por tanto, un vector de 4 numeritos nos da la fotografía, la personalidad de ese estudiante. ¿Qué hace el sistema? Grosso modo, porque no es el momento de dar todos los detalles. A partir de estudios que se hicieron en la Universidad de Stanford, un profesor, el profesor Wild, él era profesor de informática y lo que hacía equipos de alumnos que competían en unas competiciones anuales que hacían en la universidad. Él, de los 12 premios, normalmente ganaba 1 o 2 de los premios, sus alumnos ganaban esos premios. Empezó a organizar los equipos de una manera que ahora comento y pasó de ganar 2 a ganar 10 de los 12 premios. ¿Cómo lo organizó él? Con una serie de reglas heurísticas. Básicamente, tener a alguien introvertido, tener un EST, una persona que sea lo más extrovertida, juiciosa y analítica posible, y el resto lo más diverso posible. Con esta regla heurística, que él lo hacía con unas hojas Excel un poco cutre, pero que los sistemas de inteligencia artificial de optimización pueden hacerlo mucho mejor, pues a él le funcionó. Nosotros es lo que hemos utilizado también como mecanismo para hacer equipos que se lleven bien entre ellos. Utilizamos las inteligencias múltiples. Estamos en el tema de ir a las competencias específicas, pero eso es un tema complicado. Muchos conoceréis el estándar europeo, el ESCO, que se está definiendo, pero es una cosa enorme, muy grande. No tenemos todavía muy claro cómo llegar a una evaluación de esas competencias de manera fácil. Por lo tanto, lo que utilizamos en este sistema son las inteligencias múltiples de Gartner. Esto es un test de 40 preguntas que sitúa a cada estudiante en las 8 inteligencias, con un cierto grado en cada una de ellas. Y esto es lo que vamos a utilizar en la definición de las tareas. Lo que hace el sistema cuando vuelvo atrás, cuando tiene aquí que definir qué es lo que tiene que hacer los robots que bailen, aquí lo que va a definir es cuáles son las competencias, en el sentido de Gartner, que se necesitan para construir un robot que baile. Y ese requerimiento de las competencias, esa heurística de la personalidad
y el conseguir que sean lo más balanceados en género posible es lo que utiliza el sistema para construir los equipos. Esto es un sistema que está creado, se llama EduTeams, lo podéis encontrar por internet, está totalmente gratuito y libre en nuestro instituto. La técnica que utiliza es búsqueda heurística y optimización como técnicas de inteligencia artificial. Cada competencia requerida será responsabilidad de al menos un alumno. Cada alumno será responsable de al menos una competencia. Los equipos serán tan competentes como sea posible, que podría dar algún detalle más que me salto, pero es decir que si se requiere un nivel medio de música, pues se va a intentar que tenga ese nivel medio de música y los equipos estén tan bien avenidos como sea posible. Y esto lo vamos a intentar que sea a lo largo de todos los equipos. No nos sirve que haya un equipo muy bueno y un equipo muy malo. Lo que queremos es que el equipo peor sea lo mejor posible. Este es el objetivo. Y eso es lo que la búsqueda heurística y la optimización hace. Esto lo hemos probado en casos de uso. Estos son institutos de aquí de nuestro entorno, el Torras y Bages, 98 estudiantes, 31 equipos de 3. Esto es una cosa que se hace en Cataluña, no sé si en el resto de España se hace lo que se llama un trabajo de síntesis, que durante una semana un grupo de alumnos sigue el mismo tema en todas las materias y se les evalúa en todas las materias, ¿vale? En el Instituto Brogi, Olorde y Torras y Bages, con más estudiantes, el tema del robot bailarín, 75 equipos de 2 o de 3 en algún caso, se evaluaron. Y los resultados fueron muy buenos. En el tema de Scratch Programming, que es lo que utilizaron para la programación de los robots, ¿qué se hizo? Se cogió un aula. Imaginaos, 40 alumnos, 20 alumnos, los tutores hicieron los equipos. Los otros 20 alumnos fue EduTeams quien hizo los equipos. Esto el profesor que realizó la tarea no lo sabía quién había organizado los equipos. Esto lo hizo el tutor y el sistema. Se les dieron los equipos. Y los que evaluaron a los alumnos tampoco sabían cada equipo quién lo había hecho. Sí, EduTeams o los tutores. Evaluaron, por lo tanto, sin ningún sesgo a los diferentes equipos. Bien, los resultados, como veis aquí, son bastante interesantes. La nota de los estudiantes en equipos formados por EduTeams mejoró un 29% en el caso de la programación de los robots respecto de los equipos hechos por los tutores. En el tema del crédito de síntesis mejoró un 25% respecto a los hechos por los tutores. Esto tenemos otras evidencias posteriores que nos indican que construir equipos de esta manera resulta enormemente beneficioso para los alumnos. Esto, bueno, hay una serie de organizaciones que están utilizando el sistema. Estamos en contacto con Innova AFP, que es del Departamento de Educación, que están intentando, bueno, son los encargados de los aspectos innovadores, en la formación profesional. Yo estoy intentando que Squirrel AI pase del modelo de tutoría individualizada al modelo en equipo. Me cuesta convencerlos, pero a mí la verdad es que me encantaría que este sistema se implantara por esta empresa en China, dada la cantidad de alumnos que tienen a su disposición para poder verificar los resultados. Y evidentemente, si alguno de vosotros pues, queréis utilizarlo, estaré encantado de echaros una mano si alguna cosa no os parece clara en el uso, aunque es bastante sencillo. Esta es una de las pantallas. Cuando uno crea los equipos, pues aparecen los diferentes equipos con las competencias que tiene cada uno, de qué va a ser responsable. Si utilizáis la herramienta, lo único que tienen que hacer los alumnos es responder esas 20 preguntas del test de personalidad, las 40 del test de inteligencia. Lo hacen al principio de curso y a partir de ahí podéis crear equipos siempre que queráis. La última cosa que os quiero comentar, la evaluación entre iguales, básicamente es otra herramienta que hemos creado. No tenemos una cosa tan bonita como EduTeams, pero es para evaluar automáticamente grupos de estudiantes. La idea es que, bueno, evaluar a los compañeros tiene ventajas pedagógicas en sí misma. Eso los que sabéis de pedagogía lo sabéis. Igual que uno no sabe de un tema hasta que no lo explica, uno no entiende realmente cuándo hace bien o mal las cosas hasta que no evalúa a los demás. Por tanto, evaluar a los demás tiene ventajas pedagógicas enormes. La idea del método es construir unos grafos de confianza entre iguales, de manera que el peso de la nota que cada estudiante dé a otro, ese peso sea la confianza que el profesor tiene en ese estudiante como evaluador. Aquí tenéis un ejemplo muy sencillo. Si el tutor confía en Dave 09 y Dave confía en Patricia 04, ¿qué quiere decir confía? Para que el tutor y Dave, o el tutor tenga una confianza en Dave, lo que vamos a tener es que habrá un conjunto de alumnos a los que evaluar en común.
¿vale? Si Dave da notas a los alumnos que son muy similares a las notas que da el tutor dirá, Dave evalúa de forma parecida a mí, confío en él, y tendrá una nota de confianza alta. Lo mismo ocurre entre Dave y Patricia. Dave, en este caso, 0,4, no confía demasiado en Patricia. ¿Qué quiere decir? Que Patricia evalúa de manera bastante diferente a como Dave evalúa. Esto hace que el tutor y Patricia no tienen ningún estudiante en común. El tutor no sabe cómo evalúa Patricia. Pero como sabe cómo evalúa Dave y Dave sabe cómo evalúa Patricia, puede utilizar una agregación de valores, 0,36, un producto en este caso, para ver en qué grado confía en Patricia. Este es el mecanismo muy sencillo, lo que hace el sistema. Carles, Sí. 5 minutitos. Sí, me sobran 4, creo yo. Porque ¿cómo estamos? Hay 15 que queréis hacer café, vale. Esto es el mecanismo grosso modo en cómo funciona. Esto lo hemos también probado, este algoritmo, en un instituto. Lo que hicieron los alumnos fueron 71 tareas que los estudiantes evaluaron. Cada estudiante evaluó del orden de 3 a 3 de sus compañeros. El profesor le hicimos evaluar todo, obviamente, para tener el ground truth, la verdad, y ver cómo funcionaba el algoritmo. Y consistió una redacción en inglés, redactaban en inglés y lo presentaban oralmente. Obviamente esto es interesante, el peer evaluation, cuando se trata de open answers, es decir, que tenemos respuestas abiertas. No es el caso de un multiple choice, que ahí pues no hay nada la peer evaluation no tiene ningún sentido, ¿no? Por lo tanto, este era un ejemplo evidente y claro en el que podíamos hacerlo de esta manera. Se recogieron esas evaluaciones y los resultados los tenemos aquí. Básicamente, os quiero apuntar únicamente, básicamente es la que está abajo a la derecha. Ese es el error que entre lo que determina el algoritmo y lo que da el profesor como la nota correcta. Y a medida que aumenta el número de evaluaciones entre iguales de los estudiantes. Fijaos aquí, a partir de 100, entre 100 y 150 evaluaciones, esto quiere decir, a partir básicamente de que cada alumno evalúe a 2 de sus compañeros, lo que está diciendo esto es que el error de la nota baja por debajo del 10%. Dado que el profesor evalúa, en este caso, no sé si era en el 71, era del orden de 7 o 8 alumnos. Es decir, el profesor evaluando un 10% de los alumnos, cada alumno evaluando alrededor de 3 de sus compañeros, el error, la diferencia entre la nota que genera el algoritmo y la nota que proporciona el profesor está por debajo del 10%. Esto es interesante, antes ha salido también el tema de los MOOCs. Obviamente, cuando tú tienes 50.000 alumnos, es inviable que tú puedas evaluarlos a todos. Por lo tanto, tener mecanismos como este que te permita comparar, construir la confianza entre los diferentes alumnos en la evaluación, pues son, yo diría que fundamentales para poder hacer estos procesos evaluativos. En esto tenemos una tesis doctoral que está ahora mejorando, digamos, estos resultados, igual que en el caso del EduTeams fue una tesis doctoral que acabó y que ahora también está continuando en una nueva tesis doctoral. Bien, yo pienso que para concluir, simplemente unas lecciones para llevarnos a casa. La inteligencia artificial ya ha demostrado su utilidad en el contexto educativo, no es que tenga que demostrarla, ya lo ha hecho. Es decir, la inteligencia artificial mejora los procesos educativos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos, lo primero, la implicación de las autoridades educativas. Es fundamental que los políticos, los parlamentos, tomen acciones lo más rápidamente posible para estas mejoras en los procesos educativos. Tenemos que coordinar estas acciones colectivas para promover el uso, es decir, tanto el mundo académico como el mundo empresarial, como está ocurriendo en China, tanto como el mundo público, tiene que coordinarse para promover este uso de la inteligencia artificial en la educación. Hay que movilizar recursos para reducir la fractura digital y social. Es decir, en la pandemia ahora se ha visto chavales que tenían que quedarse en casa y que no tenían ordenadores o tabletas para poder trabajar. Es decir, hay que movilizar recursos para que esto no ocurra. La fractura digital hay que eliminarla inmediatamente, dada la tecnología como evoluciona. Desarrollar nuevos modelos educativos. Tenemos que olvidarnos de
de lo que estoy haciendo yo ahora. Esto que estoy haciendo yo ahora es fatal. Es decir, alguien que suelta un rollo, digamos, delante de todo el mundo. Hay que pasar a modelos mucho más participativos, mucho más activos por parte de los alumnos, ¿no? Integrar las competencias en inteligencia artificial en los currículums, no solo en bachillerato, en eso, también en educación primaria. Hay que empezar, igual que las matemáticas, hay que llevarlas lo antes posible, sobre todo ayudar a las niñas para que las niñas se sientan implicadas en STEM y que las competencias se adquieran lo más pronto posible. Y en general, y aquí tenemos que aprender mucho de otros países, por ejemplo, lo que ha hecho Finlandia con el curso de inteligencia artificial para la población en general, es mejorar la alfabetización en inteligencia artificial de la sociedad. Si queremos que la gente tenga criterio para decidir si una cierta acción de un gobierno es aceptable o no es aceptable, hay que formar a la población en inteligencia artificial. No hay otra solución. Y bueno, yo lo dejo aquí y si tenéis preguntas, pues encantado de responder. En cualquier caso, tenemos mucho trabajo por delante a todo el personal, digamos, interesado en el mundo educativo. Gracias por la atención. Pues muchas gracias, Carles. La verdad es que nos has hecho un recorrido muy interesante sobre los tipos de aprendizaje en la inteligencia artificial y sobre todo, pues al igual que Pablo, pues nos has hecho ser conscientes, yo creo, de la profunda transformación que está suponiendo la inteligencia artificial en nuestra sociedad y en el mundo educativo, concretamente. Y al igual que como te comentaba, como Pablo, estamos en este momento de los 220, que hemos estado atentos a tu exposición y ya has suscitado algunas preguntas. Mira, gracias. de momento ha sido por el chat. Voy a decir a Enrique Rendón que si nos la puede hacer la pregunta, porque seguro que está referida a algún momento concreto de la exposición, que nos la haga a través de, que levante la mano y nos la haga a través del micrófono, porque no se entiende muy bien, pero te voy a pasar la de Miguel Filloy, que nos indica que nos dice dónde quedará el papel del formador, y él enseña la inteligencia artificial y esta a los alumnos. El papel del formador, preguntan. Eso Sí. es. Bueno, el papel del formador obviamente está en el guiar a los alumnos. Yo pienso que en la comprensión de los errores, en las explicaciones. Yo tengo un compañero que enseña Machine Learning en la universidad. Él dice, hay un curso, un MOOC, que lo da Andrew Ng, que es un investigador de prestigio en el tema, que está muy bien. Dice, ¿qué hago yo en clase? Yo media hora pongo el vídeo con los conceptos teóricos tal como los explica el profesor Ng. Se llama NG, es un apellido un poco complicado de pronunciar. Y la otra media hora, ¿qué hago yo? Pregunta-respuesta con los alumnos, actividades y cuando alguien se equivoca, corregirle. Es decir, lo que hay que hacer es el cambio en la manera en que estamos enseñando. El rol del profesor, y pienso que va a seguir siendo fundamental en la corrección, en la explicación de los errores, en la monitorización de cuál es el proceso de aprendizaje del alumno. Yo pienso que ahí es donde está. No necesariamente en aprenderse una lección y soltarla en la pizarra, sino en ayudar en el proceso de aprendizaje. Y la inteligencia artificial ahí pues puede ser de gran ayuda porque puede ser la que cuando el profesor diga, ostras, pues aquí estaría bien que utilizar o intentar aprender este concepto. ¿Está preparado el alumno? No. Primero tiene que aprender esto otro. Ostras, pues a ver, haz esto primero y luego lo otro. Es decir, tener un asistente que le ayude en la relación con los alumnos. Ahí es donde veo yo el papel. Bien, Ezequiel del Río, adelante si quieres intervenir, que además quiso intervenir en la exposición anterior y no hubo tiempo. Bueno, muchas gracias. Gracias por la interesante conferencia al ponente. Mire, yo soy físico, soy profesor aquí en la Escuela de Ingeniería Aeronáutica y mi pregunta es, tanto en esta conferencia como en la anterior, he hecho un poco de menos unas referencias que nosotros en los congresos de física las ponemos una referencia y preguntaba concretamente por una referencia, por si la podría mandar o algo, sobre la evaluación de algún artículo que evalúe EduTeams, pero un poco como lo evaluaría un biólogo, es decir, con un estimador estadístico, con un p-valor y con un nivel de significación, un poco en esa línea como más científica. Sí, no hay problema. Los resultados estos están publicados en congresos científicos y esto te lo mando luego por el chat, pongo una referencia, no hay problema. Venga, pues muchas gracias. Nada. Me lo apunto porque yo tengo memoria de pez. Quisiera también hacer un pequeño comentario porque ha aparecido también el informe PISA
y sobre Finlandia, sobre los resultados de Finlandia en inteligencia artificial. Sí. Y en física, en ciencias, sacan unos resultados espectaculares en el informe PISA, pero luego, cuando se les pregunta si les gusta la ciencia, sacan los peores resultados. Entonces, claro, critico un poquito ahí la validez del método PISA, porque parece ser que no es parejo el resultado en los test con luego la percepción anímica del alumno, ¿vale? Era solo esa reflexión. Venga, muchas gracias. No, yo la verdad es que no soy un experto en pedagogía ni en pruebas PISA o el test de Estados Unidos, ¿no? Sí, yo tampoco veo que seguramente una medida tan numérica pues sea el objetivo de la educación, obviamente, ¿no? Porque al final ocurre lo que ocurre en China, que en China se prepara a los estudiantes para sacar por encima de quedar en el 1% de arriba a nivel de numerito para poder entrar en la universidad. Hay otras dimensiones, obviamente, como es la satisfacción del individuo, a lo mejor el nivel de suicidios que hay en China no es lo que quisiéramos para nuestros estudiantes aquí, ¿no? Entonces, yo puedo estar de acuerdo. Simplemente era una nota porque los de Alex, claro, los padres pues siempre miran estos resultados o las autoridades educativas miran los resultados y en el caso de Alex pues mejoran estos sistemas. Yo desconozco si los estudiantes que han utilizado este aprendizaje activo y adaptativo son más felices o menos, porque yo creo que esto no lo han preguntado nunca. En todo caso, ya si algún día hablo con ellos ya se lo preguntaré para que nos lo comenten. Gracias. Adelante, David González. Hola, buenas. Muchas gracias por la presentación, muy interesante. Y me acabas de quitar ahora mismito con lo de China la pregunta de la boca, que era si no te ha preocupado en ningún momento que si el relacionar aquí la inteligencia artificial con la educación pudiera llegar a dar lugar a un poquito como lo que está ocurriendo en China con, por ejemplo, el reconocimiento facial, que aquí no hay ninguna empresa ni nada que se atreva a utilizar la inteligencia artificial en reconocimiento facial, pero allá en Hong Kong la utilizan en aeropuertos tal, y no se corta en ningún momento. Y si esto se aplica a estudiantes, a lo mejor evaluar a una persona el resto de su vida a partir de, por ejemplo, la edad de 12 años. Si un alumno tiene muy buena aptitud con 12 años o tiene muy mala, quitarlo por completo de la carrera de estudios, en vez de con 18 o con 16, como se hace aquí. Sí, a ver, yo el tema de China podríamos hablar largo y tendido. Sí. Y yo es un modelo, yo cuando hablo con estos de Squirrel AI, yo se lo he dicho claramente, digo, a ver, vosotros triunfáis porque el modelo educativo chino no funciona. Es decir, lo que ocurre en China, la educación pública, es que es enormemente pobre y mal dotada. Entonces, ¿qué ocurre? Que la única manera para los chavales, algunos, poder pues triunfar dentro del marasmo que hay allí, pues es los padres pagando dinero a una empresa para que forme mejor a sus alumnos. Europa es un panorama completamente diferente al de la China. Yo pienso que no podemos compararnos o importar lo que están haciendo allí. Es totalmente diferente. Aquí estamos más en los modelos colaborativos de aprendizaje, el que nadie se quede atrás. Allí están en un modelo completamente competitivo entre los diferentes alumnos. Por lo tanto, no solo en el aeropuerto de Hong Kong, tú paseas por Pekín y a los que no tenemos cara de chino, pues te dejan pasar, pero los que son chinos los meten por unos sitios con el DNI y el reconocimiento de cara. Saben en todo momento dónde está todo el mundo y nadie sabe qué es lo que van a hacer con esa información. El tema de privacidad, el GDPR que tenemos en Europa, ni lo sueñan en China. Por lo tanto, hay muchísimos temas graves. Razón de más por la que tenemos que educar a los alumnos y tenemos que convertirlos en ciudadanos críticos. De manera que cuando la tecnología se utilice, se sepa las consecuencias de esa utilización. Yo pienso que los educadores no podemos huir de esta responsabilidad de formar ciudadanos críticos y en ese sentido la inteligencia artificial pienso que puede ayudar en la manera en que pueda sin llevarnos a una distopia como la que puede llegar a ocurrir en países como China. China, por ejemplo, a lo que me refería, China es el ejemplo extremo, pero sí que, por ejemplo, hay países como en Estados Unidos, bueno, estados en Estados Unidos, que sí que están tomando este sistema de inteligencia artificial para recoger datos de, oye, ¿qué necesitan las empresas? Necesitamos más, e implementarlo en universidades o en los grados medios que tendrán por allá. Y eso, a nivel de educador, ¿qué opinas? De que las empresas, los datos que envían las empresas se utilice para modificar asignaturas o lo que se tiene que estudiar.
Bueno, no sé muy bien exactamente a nivel técnico qué es lo que te refieres con la modificación de asignaturas. Lo que sí que entiendo es que la inteligencia artificial tiene que formar parte de los currículums. Es decir, el concepto de dato, el concepto de privacidad, el concepto de aprendizaje automático, el concepto de causalidad que ha aparecido anteriormente. Todos estos elementos, que por otro lado la causalidad está en la base de la ciencia. Cuando estamos hablando de la gravedad y de que un objeto cae, estamos enseñando relaciones causa-efecto. Entonces, la creación de estos modelos, el que los datos verifiquen los modelos o no o vayan en contra, todo esto tiene que formar parte del conocimiento de los alumnos. Cuando se habla de las vacunas, es decir, ¿qué quieren decir esos porcentajes de éxito o de no éxito? ¿Cuántos mueren por la vacuna? Si mueren 20 por ponerles una vacuna, ¿se puede aceptar por el beneficio de los demás? Los aspectos éticos de la tecnología. Todos estos elementos tienen que estar en el sistema educativo. Es decir, no podemos esperar que la gente los adquiera leyendo el Marca. No sé si me explico. Entonces, ahora, que las empresas influyan. Las empresas lo que van a tener es necesidad de técnicos bien formados. Y las empresas, obviamente, tienen que plantear que si necesitan desarrollar sistemas, necesitan expertos en inteligencia artificial. Y estos vendrán desde la formación profesional a la enseñanza superior universitaria. Y bueno, y lo que hace falta es una cantidad de ingenieros en inteligencia artificial monstruosa. Las empresas americanas se están instalando en Europa porque han agotado los recursos allí ya. Yo tengo compañeros que están trabajando desde casa para empresas americanas, porque ellos quieren vivir aquí, no quieren irse allí, y la empresa ya está de acuerdo en que trabajen en la distancia. No hay ingenieros suficientes. Hacen falta miles y miles de ellos. Carles, tu comentario sobre las niñas ha generado varias preguntas. Dicen, ¿por qué implican las niñas? ¿Qué problema hay con las niñas? ¿Quieres hacer alguna puntualización? Sí, no, simplemente que hay que ser muy cuidadosos de intentar que las niñas sigan las carreras STEM. Por algún motivo, en algún momento de la educación, se pierden para STEM. Y esto ocurre no soy un experto pedagogo, pero esto ocurre en etapas tempranas en la educación primaria. Y por eso digo que hay que poner especial atención en motivar a las niñas, en ponerles ejemplos de mujeres que han triunfado en ciencia, en matemáticas, en ingeniería, para que las niñas vean modelos y que no piensen que eso es una cosa de hombres y que no va con ellas, ¿no? Por tanto, yo pienso que hay que incidir muy claramente en la enseñanza infantil. Me refería a eso. Sergio Alejandro nos hace una reflexión, dice que tu presentación, Carles, nos abre un horizonte de nuevas herramientas para uso del docente. Y te traslado otra cuestión por el chat. ¿Cómo puede, aunque bueno, yo creo que más o menos ya se ha respondido, cómo puede la inteligencia artificial ayudar en en mejorar, la motivación del alumno? Parece que contamos con ella. Sí, hay algunos trabajos. De hecho, esta empresa china estaba haciendo un pequeño proyecto al respecto. Creo que ha salido algo en la charla anterior también, un poco, que es el tema de la observación del alumno. Es decir, a través de cámaras, viendo el nivel de motivación de la cara, si al alumno se le están cerrando los ojos o si el alumno se le ve con cara de aburrido, el cambiar, el adaptar, digamos, los procesos de aprendizaje al estado anímico, emocional del alumno. Y esto se puede hacer observando cómo está interactuando, por ejemplo. Por tanto, sí, yo pienso que la motivación, la manera de hacer un boost en la motivación es ver cómo está el alumno y adaptar algo, incluso aunque sea decir, oye, mira, juega 5 minutos ahora con el ordenador antes de que te ponga el siguiente problema, ¿no? Para mejorar el estado anímico. Yo pienso que puede hacer muchas cosas, porque la inteligencia artificial puede percibir el estado del alumno. Hay sistemas que lo hacen. Bien, pues si te parece, Carlos, las 2 últimas preguntas, porque igual ha pasado como el caso anterior, vale. Están deseando participar y si no, pues lo dejamos para el final. Sergio Alejandro, ¿quería intervenir? Si no, pues en la mesa redonda, ¿no? Atacamos. Tienes que aceptar para abrir el micrófono, Sergio. No le has aceptado. Hay una pregunta sobre si está el algoritmo de evaluación por pares de Miguel Ángel. No, la verdad es que tenemos los algoritmos, pero de esa manera que tenemos los ingenieros, que solo lo podemos usar nosotros. La verdad es que no lo tenemos editado bonito. Forma parte de lo que yo quiero en los próximos meses desarrollar. Intentaremos tenerlo de manera agradable para que la gente lo pueda utilizar, como EduTeams, que sí que es una herramienta que está abierta. Sergio. Sí, gracias. Comentaba yo que desde México me conecté a las 2 de la madrugada y son las 4 por acá.
Qué pero barbaridad. en toda mi vida no me había pasado la mejor desvelada. Llevo 30 años como docente y tanto Pablo como Carles nos han abierto un horizonte inmenso de cómo la tecnología, la inteligencia artificial puede convertirse en herramientas súper útiles para mejorar el desempeño de los docentes y el aprendizaje de los alumnos. Una pregunta, Carles, ¿qué otras herramientas vienen a futuro, en un futuro cercano, que se puedan utilizar en el aula, como estas que nos has mostrado, que a mí me parecen súper útiles, y que seguramente tú estás enterado de lo que viene ya en unos cuantos años, que será 3, 4, 5 años, para estarnos preparando? Yo lo que creo que viene, y bueno, en lo que a mí me gustaría trabajar, es la mezcla entre el aprendizaje adaptativo y el aprendizaje basado en tareas. Es decir, tú lo que quieres es que los alumnos aprendan haciendo cosas. Y te interesa además que sea lo más colaborativo posible. Pero la pregunta difícil de responder es, dado un conjunto de alumnos con las competencias, las capacidades que tienen en un momento determinado, ¿cuál es la tarea ideal que pueden ponerse a hacer a continuación para que todos ellos mejoren las deficiencias en competencias que cada uno de ellos tiene, de manera colaborativa? Esto es un problema enormemente complicado, muy combinatorio, en el que hace falta tener una visión clara, como en el aprendizaje adaptativo, del estado de conocimiento de cada alumno, una batería enorme de tareas a realizar y un sistema inteligente que lleve al grupo de alumnos, lo haga evolucionar hacia que todos avancen y que nadie se quede atrás. Yo pienso que es la mezcla de aprendizaje adaptativo, aprendizaje basado en tareas y aprendizaje colaborativo. Ahí es donde tenemos un gran futuro para crear ciudadanos responsables, además, solidarios, cooperantes con los demás y no individualistas como en otro tipo de sociedades. Yo pienso que eso va en línea con muchos de los valores sociales que compartimos pues, muchos países, yo seguro que vosotros en México también. Creo, Sergio, que estás muted. No tienes el micrófono abierto. Sonia tiene acceso ahora. Ahora. Adelante. Comentaba yo, creo que con esto podemos entender y tener herramientas para diferenciar y personalizar, no con base en la experiencia de uno, claro que siempre es importante, pero apoyado en analíticas de evaluación que generan herramientas o máquinas, entre comillas máquinas, que procesan datos. Y eso nos abre un horizonte a la educación enorme. Sí, estoy de acuerdo. Pues gracias. Gracias. Última pregunta, muy rápida. Marta Miranda, que lleva un ratito esperando, y ya pasamos al descanso. Marta. Hola, buenos días. ¿Se me oye bien? ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Vale, bueno, yo soy profesora, soy docente de finanzas en la universidad y mi línea de investigación también consiste en aplicar técnicas de inteligencia artificial, lo que me obliga a colaborar con otros profesionales, matemáticos, ingenieros, para aplicarlo al mundo de las finanzas. Y esto yo llevo tiempo queriéndolo aplicar también a mi labor docente. Me encuentro con un problema tanto a nivel de investigación como a nivel de docencia, y es que la base de todos los algoritmos de inteligencia artificial es la disponibilidad de datos. Y disponer de datos abiertos, es decir, que no solo sean las grandes empresas o las instituciones en general los que dispongan estos datos. A mí me gustaría saber, porque lo desconozco y lo he buscado, si existen bases de datos públicas que se puedan utilizar pues para, a nivel, por ejemplo, docente, ya no hablo de temas de mi área de investigación, pero que no sea tan difícil acceder a esos datos, que se pueda disponer de datos y si existe esa disposición de datos. El movimiento de Open Data es un movimiento mundial enorme y hay muchísimas entidades públicas que se han adherido. Yo no lo conozco en detalle, pero sí que conozco, por ejemplo, que el Ayuntamiento de Barcelona tiene un montón de datos puestos en abierto. Y muchas empresas les ha favorecido el tener esos datos, yo qué sé. Había datos, creo que geográficos de la ciudad de Barcelona. La Generalitat también tiene datos en abierto. Y ha habido empresas que se han especializado en crear pues, rutas turísticas o
otro tipo de actividades en base al acceso a esos datos. Por tanto, hay muchísimos datos en abierto, va creciendo. También me refiero a nivel de tipo de datos o encuestas a nivel educativo universitario. Ya no tanto la empresa de encuestas de Estados Unidos, del censo, por ejemplo, tiene muchísimos datos. La NASA tiene muchísimos datos en abierto. Datos geográficos, datos de personas, hay muchísima información en abierto. En abierto, vale. Sí, sí. Pues busca Open Data y por ahí encontrarás montones de conjuntos de datos. Gracias. Bien, pues muchas gracias, Carles. Si os parece, vamos a hacer 15 minutos de descanso. Estaremos de vuelta, pues, son y media, a las 12 menos cuarto, aproximadamente. Y bueno, esta vez no nos podemos tomar el café juntos como solíamos hacer en el hall del rectorado, pero bueno, tenemos otras cosas o otra magia como es, por ejemplo, la intervención de Sergio Alejandro desde el otro lado del charco que le hemos podido ver y también es muy interesante. Así es que, pues bueno, nos vemos, como os decía, en 15 minutos.